siempre hablar un poquito, hacer una introducción con respecto a lo que es el manejo biológico y el manejo químico, ¿no? de los cultivos, un manejo tradicional, ¿okay? Donde la parte química siempre tiene un papel preponderante. Sin embargo, bueno, todos ya sabemos los innumerables problemas que eso ha traído desde el punto de vista ecológico, desde el punto de vista económico, social y personal también, desde el punto de vista de salud, debido al uso indiscriminado de agroquímicos, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista se buscan alternativas, por supuesto, para lograr mitigar estos efectos de esa agricultura hasta ahora tradicional, y el manejo biológico es una de las herramientas que se han tratado de emplear para poder tener cosechas exitosas y, por supuesto, en el marco de todo lo que tiene que ver con el desarrollo sostenible. En este sentido, bueno, debemos entrar en los conceptos que es un bioinoculante, enmarcado dentro de lo que es el concepto de un manejo biológico. ¿Okay? Un manejo biológico es un concepto muy general que incluye varios tipos de bioinoculantes, ¿no? Donde están metidos los biofertilizantes, donde están metidos los bioestimulantes, donde están metidos los biocontroladores. ¿Okay? Muchas veces uno tiende a llamar esto biocontrol, pero biocontrol se refiere a aquellos que solamente ejercen un efecto de control contra otro organismo, pero yo creo firmemente que esto va mucho más allá de un simple control. Yo creo que hay muchos tipos de organismos que se aplican en la agricultura y que tienen diferentes efectos distintos al biocontrol. Estimulación del crecimiento, fertilización. Entonces, bueno, manejo biológico es un concepto un poquito más amplio, incluye entonces estos tres tipos de inoculantes. El mercado agrícola, desde el punto de vista del manejo biológico, es bien importante, ¿no? Fíjense, aquí les traigo esta gráfica de Markets and Markets, donde ve un poco la evolución del mercado de los biológicos agrícolas, por supuesto, ¿okay? Desde el año 2017 y hacen una aproximación al año 2025. ¿Okay? Hacen una extrapolación, haciendo algunos ensayos de cómo piensan ellos que se va a comportar probablemente este mercado, y bueno, vamos obviamente hacia el alza. ¿Okay? En este caso aquí tenemos un valor en 2019 de 8,8 miles de millones de dólares. ¿Okay? O millardos, como también podemos decirlo en América Latina, y se estima que para 2025 se va a crecer a más o menos 18,9 millardos de dólares. ¿Okay? Fíjense que en este caso, la mayor parte de ese crecimiento, o la mayor parte de ese mercado, la copan los países de Europa y los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? No solamente Estados Unidos propiamente dicho, también la barra azul incluye también a México y Canadá, ¿okay? Porque son los países de América del Norte. ¿Okay? La barra naranja incluye a Europa, y nosotros, América del Sur, está aquí en la barra amarilla, ¿no? Lamentablemente, no somos de los que más vamos a crecer, y si bien alguien va a crecer, ese precisamente es un país que es Brasil. Brasil lleva la batuta en América Latina, en todo lo que tiene que ver con el movimiento de los biológicos. Tiene la mayor cantidad de productos registrados, ¿okay? Tiene una amplia experiencia, ¿no? Si queremos mirar un ejemplo bueno de lo que es el desarrollo de biológicos, tenemos que mirar hacia Brasil. ¿Okay? Ellos son los que llevan la batuta en este momento. Venezuela, no sé en qué proporción va a crecer. Esto, por supuesto, dependerá de lo que hagamos acá en el país para que este tipo de estrategias crezcan. Lo importante de esta gráfica es que el mercado de los biológicos está en crecimiento, y hay proyecciones, al menos hasta el 2025, de que ese crecimiento va a continuar. Bueno, pero entonces todo lo que tiene que ver con biofertilizantes, bioestimulantes, biocontroladores, tienen un gran problema, tienen una gran desventaja, y esa principal desventaja es que dependen de la viabilidad, es decir, de que el organismo que esté utilizando esté vivo, ¿ok? Y además de eso, la dependencia de las condiciones ambientales, ¿okay? Temperatura, humedad relativa, exceso de lluvia, bueno, entre otros factores, humedad relativa, entre muchos otros factores, como son organismos vivos, obviamente, que
tienen una alta dependencia de esas condiciones ambientales. Pero una de las maneras de coadyuvar, de hacer que estas condiciones ambientales afecten lo menos posible a los biocontroladores es precisamente a través de las formulaciones apropiadas. Las formulaciones apropiadas no son más que una mezcla del organismo vivo, ¿okay?, con diferentes tipos de sustancias que me permiten entonces ejercer una función y potenciar su efecto en campo, ya sea protegiéndolo o haciendo que su función se acrecente de forma sinérgica. ¿Okay? Entonces, bueno, en este sentido tenemos que entrar a un concepto bien importante, ¿okay?, que son los dos factores que influencian el éxito de una inoculación. El primero de esos factores, como ya lo ven ahí en la lámina, tiene que ver con el microorganismo que sea eficiente, ¿okay? Una cepa bien escogida, probada, identificada, que se haya demostrado que tiene una eficiencia probada como inoculante agrícola, ya sea cual sea su función, biocontroladora, bioestimulante, lo que sea. Esta cepa es buena, pero ella por sí sola no es un inoculante. Para que esto pueda llamarse inoculante, esto tiene que combinarse con una tecnología de aplicación. Una tecnología de aplicación adecuada que implica no solamente el aparato que vas a utilizar para aplicar, sino también con quién lo estás aplicando. De tal manera que aquí la formulación, la forma con los productos, sustancias con los cuales tú mezcles ese organismo y que van a potenciar su efecto, entonces tienen un papel muy importante que jugar de eso. Cuando yo mezclo un microorganismo eficiente con una tecnología de aplicación adecuada, entonces ahí es donde yo entro a llamar a ese producto un inoculante microbiano de uso agrícola. ¿Okay? Entonces hay que tener bien claro que no es solamente el microorganismo, sino también la tecnología de aplicación con la cual yo voy a hacer que ese organismo llegue a los sitios donde tiene que llegar para que ejerza su función biológica dentro del agroecosistema. Bueno, aquí tenemos, ya que estamos hablando de formulaciones de inoculantes agrícolas, vamos a tener básicamente o a requerir dos tipos de formulaciones. Una formulación para el almacenamiento que tiene que ver con la preservación de la viabilidad bajo las condiciones del almacenamiento propiamente dicho, y después una formulación donde yo voy a potenciar el efecto en campo, ya sea protegiéndolo, ya sea haciendo que se adhiera de alguna manera, de tal manera que yo pueda entonces potenciar ese efecto en el campo. No necesariamente son la misma formulación, a veces puede ser la misma, pero algunas veces necesitamos una formulación para el almacenamiento y después una formulación con unos aditivos distintos para la aplicación en campo. ¿Okay? Entonces, bueno, en este sentido esto es importante porque el estrés de los procesos postfermentativos, es decir, los procesos después que ocurre la fermentación y obtuve el inóculo, y entonces yo todos esos procesos donde yo voy a formular el producto terminado y además de eso después lo voy a secar, no sé, congelar, lo que sea, ¿okay? Y después los voy a guardar en un sitio, en una bolsa, en una caja, en una botella, lo que sea, ¿okay? Todos esos procesos generan un estrés sobre el microorganismo o pueden llegar a generarlo. Entonces, la forma como eso se haga, los ingredientes que yo agregue, entonces van a hacer que ese estrés sea lo menos posible para ese organismo. ¿Okay? Entonces, bueno, en este sentido, eso es importante desde el punto de vista del almacenamiento, pero también el mantenimiento de la viabilidad. Una vez aplicado el producto, es también bien importante. Entonces, por eso las formulaciones de almacenamiento y aplicación en campo tienen que tomarse en cuenta y darse siempre las mejores recomendaciones para que ese organismo sea lo más eficiente posible. Bueno, aquí tenemos entonces la importancia de las formulaciones. Una vez que se produce el inóculo, entonces en el proceso fermentativo inicia una carrera contra el tiempo para lograr que el microorganismo viva el mayor tiempo posible. Hay una verdad infranqueable dentro de todo esto de los microorganismos de uso agrícola, y es que una vez que la formulación está lista, en esa formulación, todos los días un grupo de células de ese organismo que tú formulaste empiezan a morirse. Es un organismo vivo. Y entonces, bueno, por supuesto, uno trata de formularlo de una manera tal que esa mortalidad que ocurre diariamente en ese producto terminado
sea lo más lenta posible. Entonces, bueno, dependiendo de la formulación, las condiciones de almacenamiento, las condiciones de fermentación y postfermentación, entonces van a hacer que nuestro producto dure más o menos tiempo. Hay algunos que duran años, otros que duran meses. Entonces, bueno, todo depende y lo ideal sería que pudiera durar lo más posible durante el almacenamiento. Pero eso es una realidad que tenemos que tomar en cuenta. Y por eso es que estos productos no se formulan a la concentración que dice la etiqueta. Si, por ejemplo, un producto dice que se tiene que formular a 10 a la 11, muy probablemente tú no puedes formular a 10 a la 11, tienes que formularlo por encima. Porque si partimos de la premisa de que todos los días, aunque sea un poquitico de esas esporas, de esas células empiecen a morirse, al día siguiente que formules ya tienen menos de 10 a la 11. Entonces tenemos que tomar en consideración esto y entonces hacer las formulaciones de forma adecuada para que entonces podamos cumplir con los requerimientos que exige nuestros agroecosistemas. Bueno, ya se lo había mencionado, es inevitable que durante el almacenamiento los microorganismos mueran en algún momento. Las formulaciones ayudan a manejar el estrés. Una formulación es un proceso en el cual se une un portador con la biomasa de una cepa microbiana, eso ya lo habíamos mencionado, y un inoculante, entonces el producto final de la formulación que contiene el portador y el microbio. ¿Okay? Y el objetivo de una formulación entonces es preservar la viabilidad del microorganismo por largos periodos de tiempo. Y bueno, es en el caso de las formulaciones de almacenamiento y en las formulaciones de aplicación, entonces allí tenemos que obviamente potenciar el efecto del biocontrolador y tratar de preservarlo el mayor tiempo posible, la viabilidad de ese inóculo en esas condiciones de campo. Bueno, ahí básicamente hay varias maneras de clasificar los inoculantes o los tipos de formulaciones que se pueden hacer en este caso, pero hoy vamos a ver 4 tipos principales. ¿Okay? Entonces, la primera que vamos a ver ellas son los inoculantes orgánicos. Los inoculantes orgánicos fueron de las primeras formulaciones que se hicieron en esta industria, ¿okay? Y en este caso hay muchos tipos de ingredientes, pero uno de los más comunes es la turba. Entonces, también se puede utilizar otros materiales de desecho y de compost, ¿ok? Y bueno, hay que siempre probar cada uno de los materiales y ver la factibilidad de que este tipo de materiales no puedan ser útiles para diferentes tipos de funciones que puede tener cada uno de ellos dentro del campo. ¿Okay? Entonces, bueno, esto tiene sus ventajas y desventajas. Fueron una de las primeras y las más sencillas formulaciones, pero ahorita hay formulaciones con más tecnología que son las que vamos a ver a continuación. Tenemos los inoculantes inorgánicos, que son formulaciones que pueden estar o pueden ser hechas a base de arcillas, de suelos, de minerales como el talco, y bueno, en este caso hay unos minerales de silicato de magnesio, ¿okay? Que son muy utilizados hoy en día para hacer este tipo de inoculantes con materiales inorgánicos. Esto también, esos materiales también pueden tener alguna función desde el punto de vista nutricional en la planta, de coadyuvante de diferentes tipos de procesos fisiológicos dentro de la planta, y además es un buen agente desecante, por lo tanto mantiene la actividad acuosa, la disponibilidad de agua en el sistema bastante baja, y eso permite entonces en principio mantener unas condiciones relativamente buenas durante el almacenamiento, porque baja mucho el metabolismo del microorganismo y eso permite entonces mantenerlo vivo por más tiempo. También tenemos, además de eso, tenemos los inoculantes líquidos. En el caso de los inoculantes líquidos pueden haber de varios tipos, ¿ok? Y entonces aquí en este caso un microorganismo que puede estar mezclado ya sea en agua o en aceite, ¿ok? Generalmente cuando es en aceite no es aceite, sino que es una emulsión, ¿ok? Y se aplica junto con, o se almacena o aplica junto con algunos aditivos que mejoran la estabilidad y por supuesto la dispersión. Ahora falta algún agente surfactante, por supuesto, para mantener la estabilidad de la emulsión, y todas esas pruebas hay que hacerlas. Nosotros en algún momento hicimos algunas pruebas de mezclando aceites vegetales, algunos aceites como el aceite blanco, rocío blanco, que son aceites minerales emulsionados. Bueno, con resultados relativamente buenos les voy a compartir a través del correo electrónico. Los organizadores se van a encargar de eso, unas publicaciones que tenemos por allí donde hablamos precisamente de una formulación acetosa y unos aditivos que se pueden hacer en algún momento.
En este caso la aplicación es sencilla porque no requiere la disolución o la suspensión de un producto sólido, sino que más bien es simplemente una dilución que se hace y entonces permite una aplicación relativamente rápida y sencilla del producto propiamente dicho. Aquí hay que tener en estas inoculaciones líquidas o este inoculante líquido, hay que tener mucho cuidado porque si no se agregan los aditivos necesarios para mantener la viabilidad, el exceso de agua puede hacer que comiencen a proliferar contaminantes, que comiencen el mismo microorganismo a crecer e incluso pudiera hasta perder viabilidad si empiezan a haber competencia o formaciones de sustancias tóxicas por parte de algunos contaminantes. Entonces hay que tratar de mantener el metabolismo en su mínima expresión para evitar que este tipo de cosas ocurran. Entonces esto no es simplemente agarrar agua, aceite, poner microorganismo allí y con los restos de medio de cultivo que pudieran haber allí, entonces pudiera haber algún crecimiento. Eso tenemos que evitarlo de alguna manera. Y el último grupo que vamos a ver el día de hoy son precisamente los inoculantes poliméricos. Los inoculantes poliméricos se basan en polímeros y entonces estos polímeros tienen varias funciones. ¿Okay? Uno de los más comunes, no sé si acá en Venezuela o en América Latina, pero sí sé que en otros países, en Asia y en Europa, el alginato de sodio o de calcio, incluso también de magnesio, se puede utilizar en la formulación de estos agentes por varias ventajas que vamos a mencionar a continuación. ¿Okay? Esto viene son biopolímeros que vienen de algas marrones específicamente, ¿okay? Y está compuesto por ácido maronónico y glucurónico, ¿okay? Y puede formar entonces geles en presencia de iones calcio. ¿Okay? Eso es bien importante porque precisamente esto tiene un modo de preparación, hay un protocolo para hacer simplemente mezclar y formular. Esto lleva un protocolo donde hay varios pasos establecidos porque hay que formar unas microesferas, ya vamos a hablar un poquito de eso, ¿no? Es posible entonces hacer preparaciones como microperlas de 2 a 4 milímetros o macroperlas de 2 a 4 milímetros o microperlas de unas 200 micros, dependiendo del tipo de formulación que uno quiera hacer en un momento determinado. Incluso pueden ser húmedas o secas. ¿Okay? En este caso, este tipo de formulación tiene esa ventaja. Aquí podemos ver en esta fotografía cómo quedarían las microperlas de este producto, y esta es una micrografía electrónica de una microperla que tiene esas características. ¿Okay? Así como se llama el microscopio electrónico. Aquí tenemos el aginato de calcio y el aginato de sodio, que son dos de los productos que se utilizan, ¿no? En este caso no sé esta marca en particular porque en estas presentaciones sería demasiado costoso, sino hay que buscar las presentaciones a granel, por supuesto, que vienen en grandes cantidades. Bueno, hay características de un portador para inoculantes, tiene que cumplir con unas características y entre las primeras de ellas es que debe liberar un número adecuado de células. La ventaja de estos portadores como el alginato de sodio es que te permite ir liberando progresivamente a medida que se van disgregando capas superficiales de la formulación, te permite ir liberando progresivamente al inoculante microbiano. ¿Okay? Entonces, en ese sentido, tenemos que el alginato tiene algunas características bien interesantes, ¿no? Si es un portador húmedo, debe entonces tener una alta capacidad de retención de agua, ¿okay? Debe ser estéril o fácilmente esterilizable, ¿okay? Tiene que tener lotes uniformes en los procesos industriales, no debe ser tóxico, no debe poseer una huella de carbono, además de eso biodegradable, no contaminante. Acuérdense que tenemos que no debemos utilizar cualquier tipo de formulación o agente formulante, tenemos que ser cónsonos con el concepto que queremos manejar con respecto al desarrollo sostenible cuando estamos inculcando el manejo biológico de los cultivos. ¿Okay? Entonces, si vamos a hacer manejo biológico, pero entonces vamos a formular con un material que no es biodegradable, entonces como que no tiene mucho sentido la cosa, ¿no? Entonces, tenemos que tratar de ser cónsonos con lo que estamos tratando de transmitir, que es el desarrollo sostenible. Y bueno, por supuesto es difícil de conseguir uno que tenga todas las características. Sin embargo, el alginato de sodio es uno de los portadores hasta ahora, ¿okay? Que tienen mejores perspectivas y mayores ventajas, ¿okay? Para hacer ese tipo de formulaciones.
Fíjense, y es así porque fíjense, el aginato, comparen estas características con los ideales que tenemos acá. Tenemos que libera lentamente el microorganismo, al ser un polisacárido es biodegradable, ¿okay? No es tóxico para el ambiente, es muy fácil de usar por el productor, ¿okay? No es muy costoso en su versión industrial y las formulaciones secas con aginato son superiores a cualquier otra formulación existente. ¿Okay? El asunto es tener el aginato de sodio disponible en cantidades suficientes y además a un precio en el cual, bueno, pueda ser competitivo y sea factible económicamente tener, o sea, que esté en un mercado donde económicamente sea factible utilizar este tipo de tecnología. ¿Okay? Tenemos algunos, bueno, en este caso ya para ir terminando, tenemos algunos aditivos para el almacenamiento. Bueno, esos aditivos de almacenamiento tienen que darle protección al microorganismo durante el posible congelamiento o secado. Si yo voy a secarlo o yo voy a congelar el producto porque voy a liofilizarlo, por ejemplo, entonces allí tenemos que agregar los aditivos necesarios para que el microorganismo no sufra desde el punto de vista de la viabilidad o sufra estrés fisiológico que puedan disminuir su potencial como inoculante. ¿Okay? Entonces, además de eso, se pueden agregar en este caso azúcares, alcoholes derivados de azúcares, además del portador, para precisamente preservar la viabilidad y las características, sobre todo, de este tipo de producto. Es posible inducir también la producción de algunas de estas sustancias desde el punto de vista de protección, algunos polisacáridos, algunas sustancias de reserva, por parte del mismo microorganismo como respuesta a un estrés durante la fermentación. Entonces, por ahí en algunas publicaciones hay algunas recomendaciones de, bueno, en los últimos días de la fermentación, sube un poquito la temperatura o somételo a cierto estrés de algún tipo y eso hace que el microorganismo comience a secretar esta sustancia que cuando la formulas, entonces eso le confiere cierta protección durante el almacenamiento. Eso está escrito en unos papers, no sé qué tan extensivo será y qué tan significativo será esto, pero hay algunos reportes que indican que esto pudiera ser así. Tenemos los aditivos para la aplicación líquida, entonces en este caso ya para hacer aplicaciones, entonces bueno, tenemos, hay que agregar algunos adherentes, hay que agregar algunos coadyuvantes, ¿okay? Algunos agentes dispersantes también, ¿okay? Filtros de radiación ultravioleta, sustancias que absorban justamente entre 200 y 400 nanómetros, que es el rango donde está la radiación ultravioleta, que es terrible. La radiación ultravioleta es uno de los factores que más afecta a los microorganismos en campo, ¿ok? Especialmente aquellos que son aplicados desde el punto de vista foliar, ¿no? Entonces, en este sentido, apenas unos segundos expuestos a una radiación solar directa puede estropear la viabilidad del inóculo aplicado. Entonces, en ese sentido, tenemos que hacer las aplicaciones, como siempre se recomienda, en el atardecer para evitar que le pegue mucho sol en las primeras horas, hacerlo en zonas de la planta donde haya cierta protección y además de eso combinarlo con algunas sustancias tipo filtro químico de radiación ultravioleta que permitan entonces conservar al menos en parte el inóculo aplicado. Humectantes, incluso nutrientes que favorezcan la proliferación de los microorganismos. Por ejemplo, en el caso de tricoderma, muchos productores, además de la formulación que ellos apliquen, ellos muchas veces le ponen melaza o algunos otros tipos de nutrientes para favorecer la proliferación y el crecimiento de microorganismos. En esas condiciones le ha funcionado bastante bien. ¿Okay? Y otros agroproductos. Básicamente, uno en estas formulaciones puede agregar cualquier cosa que uno demuestre que funciona y que tiene, por supuesto, un beneficio para la aplicación. Entonces, allí la imaginación es libre para que nosotros podamos innovar y desarrollar nuevos productos y nuevas técnicas de aplicación que nos permitan entonces mejorar y ser más exitosas las aplicaciones que se agregan en el campo. Bueno, aquí tenemos algunas formulaciones con almidón, que es la que nosotros utilizamos en Tecnovita. Nosotros nuestro inóculo lo mezclamos con almidón y formamos estas formulaciones granuladas que está acá. Ese es el aspecto de nuestra formulación de nuestro Trichoderma perellum. ¿Okay? Es de muy fácil de disolución, bueno, resuspensión realmente. Se resuspende muy fácilmente en pocos segundos. Además de eso, no tapa las boquillas.
Y bueno, tenemos que trabajar algunos aspectos adicionales que estamos innovando en este momento, como por ejemplo aumentar la viabilidad en el almacenamiento, dar mayores periodos de fechas de vencimiento, entre otros factores que estamos trabajando en este momento, porque en Tecnovita siempre estamos innovando y mejorando los productos que nosotros fabricamos. Entonces, para nosotros es bien importante ese tipo de ensayo y de avances que nos permitan entonces dar a nuestros productores los mejores productos que podamos. ¿Okay? Bueno, en este caso, quiero acotar y recalcar que es bien importante que hay que hacer un esfuerzo en relación a el estudio de las formulaciones, el desarrollo de nuevas formulaciones con base en productos que se importen, materias primas como el alginato o inclusive, ¿por qué no? Buscar la manera de que haya un desarrollo tecnológico que permita producirlo acá en Venezuela, el mismo alginato de sodio o cualquier otro producto que nosotros querramos utilizar para mejorar nuestras formulaciones. En la medida que mejoremos las formulaciones existentes en el mercado, vamos a ser más exitosos con las aplicaciones y los productores van a estar más satisfechos y van a sentir más confianza en el manejo biológico de los cultivos agrícolas. Bueno, con esto me despido, no tengo más nada que decirles por ahora. Bueno, sí tengo mucho que decirles, pero creo que el tiempo ya se me agotó. Y entonces, bueno, quería dejarles un poco lo que hacemos en Tecnovita. Hacemos microbiología, bioinsumo y capacitación. Y acá les dejo algunos contactos para, por si acaso quieren hablar con nosotros y contarnos su experiencia en todo esto del manejo biológico. Bueno, hasta acá los dejo. Que pasen buenas tardes.